Entonces, bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Acá lo que vamos a hacer es focalizar en qué es lo importante de este enfoque. Qué es lo que nosotros vamos a recuperar, porque lo vamos a seguir viendo en las clases que vienen, dentro, digamos, o sea, de, como les decía antes, el enfoque sociotécnico, la aplicación del enfoque sociotécnico al análisis de casos. Pero vamos a tomar algunas cosas que nos sirven y que después vamos a seguir trabajando en las clases que siguen. Entonces, como claves, digamos, o sea, del programa fuerte de Edimburgo tenemos dos. Uno que vamos a llamar el principio de simetría y otro el principio de imparcialidad. Vamos con el primero, el principio de simetría. Es el mismo tipo de argumentos, tiene que poder explicar los procedimientos que son considerados como verdaderos y legítimos, así como los que son considerados falsos e ilegítimos. Es decir, cuando nosotros abordamos un material empírico dado, porque estamos haciendo un análisis y buscamos documentación, no solamente nos vamos a centrar en aquellas cosas que salieron bien, sino también en las que salieron mal y cómo se justifica las que salieron mal. De esto se trata la cuestión de la simetría. No podemos solamente hacer una selección de qué tipo de datos vamos a tomar para el análisis. El análisis tiene que digamos, integrar todos digamos, o sea, los datos que nos presenta ese campo empírico particular. Cuando estamos hablando de campo empírico, estamos hablando de un campo de la realidad. Esto quiere decir que me metí a buscar información sobre un programa educativo que se implementó con computadora. Bueno, busco información en internet de todos los diarios que puedo. Si hay algo escrito, digamos, en términos de artículos científicos, si tengo, digamos, entrevistas hechas en distintos medios, o sea, todo ese tipo de información es el que me va a dar. Y digamos, voy a trabajar con todos los datos, digamos, no voy a hacer un recorte a priori de solamente los que permiten explicar las cosas que salieron bien, sino también las cosas que salieron mal. Esto se vincula con el segundo principio, que es el principio de imparcialidad, que tiene que ver con todos, digamos, o sea, los argumentos son, digamos, o sea, susceptibles de análisis. Tanto, digamos, aquellos que dicen que digamos, el programa no sirve, como los que dicen que sí, como los que, digamos, o sea, lo que se dedican es a puntualizar las fallas, como los que se dedican a puntualizar, digamos, las ventajas o los aportes. O sea, todo lo que es considerado, digamos, como dentro de una lógica racional, como lo que es también considerado dentro de una lógica irracional. Todo lo que, digamos, lleva al éxito como lo que lleva al fracaso. Es decir, todo el tipo de información entra en el análisis. No hago un recorte, digamos, o sea, a priori ¿eh? Del tipo de datos que voy a tomar para poder hacer el análisis de ese caso. La segunda, digamos, o sea, la segunda cuestión tiene que ver con esta idea de lo que se llama el enfoque antitrust, por las siglas, digamos, en inglés, que quiere decir, digamos, no me, justamente como derivación de lo que vimos recién, no me voy a focalizar en aquello que resulta true, que resulta verdadero, racional, success, exitoso, and progressive, progresivo. Es decir, la idea es presentar una lectura no lineal de aquello que justamente como realidad es confuso, contradictorio, ambiguo. Las informaciones que tengo van a, digamos, o sea, van a contrastar, van a ser, digamos, o sea, distintas miradas acerca de un mismo hecho. Entonces, en realidad, digamos, o sea, la idea de que una verdad se va imponiendo porque va alineando perspectivas de actores que antes estaban en contra es justamente lo que yo voy a tratar de desarmar. Voy a ver quiénes se oponían y después estuvieron a favor, quiénes, digamos, o sea, pudieron apoyar desde un inicio y quienes no tanto y se mantuvieron neutros y después se terminaron apoyando. Porque lo que voy a trabajar es como en la trayectoria, digamos, o sea, la trayectoria que tiene que ver con un sentido de devenir histórico, no de histórico en el pasado, sino en términos temporales, de ese proceso, digamos, de construcción de una verdad en términos científicos o de un artefacto en términos tecnológicos. O sea, lo que voy a hacer es desarmar, desandar todo ese camino. ¿Tá? Entonces, en este tipo, digamos, o sea, de procedimiento, lo que voy a estar muy atento es justamente a qué tipo, digamos, o sea, rol juegan, digamos, no solamente las explicaciones racionales acerca del método, sino en este caso, que era, digamos, lo que trabajaba el programa Fuerte de Edimburgo, qué pasa con las emociones de los físicos, de los químicos, digamos, de las representantes de las ciencias duras, de los ingenieros, etcétera, digamos, o sea, cómo en realidad cuando se argumenta, no se argumenta solamente, digamos, en función de un paradigma lógico, sino también, digamos, o sea, en un registro que incorpora lo emotivo, digamos, o sea, las emociones, los conflictos de interés, las ideologías, etcétera, dentro de esa discusión. Para eso, digamos, o sea, lo que quiero que retengamos en este caso son dos cuestiones que son importantes para pensar este punto. La primera tiene que ver con la importancia de lo que vamos a llamar las categorías del actor, es decir, en qué medida los actores cuando hacen una entrevista, cuando yo los entrevisto porque estoy buscando información,
hacen una reconstrucción de sus acciones y en función de esa reconstrucción de las acciones aplican filtros ideológicos, digamos, de formación, de socialización, etcétera, que lo que hacen es construir una determinada forma, digamos, de mirar, de ver esa realidad. Entonces lo que vamos a decir es que estos filtros sociales van a modelar la experiencia de racionalidad que está puesta en función de un procedimiento científico o un tipo de argumentación epistémica. Entonces, no solamente, digamos, o sea, lo que sucede en términos epistémicos y de método es importante, sino también justamente las cuestiones de cómo a nivel de discurso se puede verificar qué tipo de creencias están poniendo en juego esos digamos, científicos. En muchos casos, digamos, o sea, también hay cuestiones que tienen que ver con el pálpito, con, digamos, o sea, o con otro tipo, digamos, o sea, de cuestiones que aparecen en las argumentaciones. ¿Se acuerdan cuando decimos el famoso, digamos, o sea, trabajo sobre la controversia de Semmelweis y Klein? Entonces, ¿qué otro tipo de factores intervenían? Bueno, esto justamente porque intervienen esos factores. Esos factores terminan teniendo potencial explicativo de la misma forma que tiene potencial explicativo la realización de un experimento. Eso también es dato para la sociología de la ciencia del programa Fuerte de Edimburgo. Decían, no, ¿por qué vamos a dejar eso de lado porque lo consideramos no científico? No, hay que incorporarlo dentro del análisis. En ese sentido, el programa empírico, digamos, o sea, que vamos a ver ahora como el programa empírico del relativismo, tiene que ver justamente con reforzar este carácter. Para hacer estos análisis me tengo que, digamos, o sea, focalizar en qué es lo que sucedió. Y para focalizarme en qué es lo que sucedió, tengo que ir a buscarlo, tengo que hacer un trabajo de investigación. Voy a tener que reconstruir la historia de un artefacto, de la implementación de una directiva, de la implementación de una política, o sea, hasta la remodelación edilicia, digamos, o sea, que eso también implica tecnología. Entonces, si voy a tomar eso como caso, lo que voy a hacer es buscar las fuentes, todas las fuentes que puedo para poder trabajar en esa línea, digamos, o sea, entrevistar a la persona, buscar en los diarios, buscar en las memorias de las instituciones, o sea, todo tipo de material que me remita, digamos, o sea, a reconstruir lo que pasó. Entonces, este tipo de registro era un material que cuando se hacían análisis científicos sobre la sociología no se sistematizaban, no eran tenidos en cuenta. A partir del programa Fuerte de Edimburgo y después el programa empírico del relativismo, que es la línea, digamos, o sea, de análisis que se deriva del programa Fuerte de Edimburgo, este tipo de datos pasaron a ser importantes y pasaron a ser considerados dentro de los análisis de los hechos científicos. Entonces, de alguna forma, aquello que era presentado como una verdad científica, bueno, es deconstruido, es desarmado para ver justamente cómo fueron los complejos y heterogéneos procesos de construcción de esa idea como verdad, que claro, va a tener digamos, un punto fuerte en el experimento, en reconstruir qué pasó con el experimento, cómo se hizo, qué cosas digamos, se tuvieron en cuenta, los criterios, las variables, etcétera. Pero además de eso es todo lo que rodea a esa situación experimental. Quiénes eran los líderes que llevaban a cabo eso, qué tipo de posición tenían respecto digamos, a las instituciones, cuáles eran las creencias digamos, y los valores. Todo eso se reconstruye a veces por fuentes indirectas, por material periodístico, por las memorias, digamos, o sea, de las transcripciones de las reuniones de los equipos, a veces, digamos, o sea, por material directo, empírico, que eran las entrevistas a los protagonistas. Y también, digamos, como vamos a ver después, con los trabajos de Latour, de Bulgar, etcétera, era estando ahí, digamos, metiéndose en el laboratorio mientras sucedía esto y haciendo un registro de cómo era, digamos, o sea, justamente todo este proceso en marcha, en construcción. Entonces, ahora, digamos, o sea, vamos a puntualizar, en la próxima filmina le voy a puntualizar el programa empírico del relativismo, que digamos, o sea, uno de los que más aportó esto es un sociólogo que se llama Henry Collins, de la escuela de Barts, que lo que hizo fue justamente trabajar, esto que les digo, metiéndose en los laboratorios. En este caso él trabajaba con científicos que estudiaban ondas gravitacionales. Bueno, lo que hizo fue, digamos, entrevistarlos, pero además de eso convivir en el laboratorio con ellos para poder trabajar en términos de reconstruir la complejidad de estos mundos sociales que se interpenetran con ese espacio epistémico de los procedimientos rigurosos científicos. Entonces, vamos a trabajar en estos tres puntos que son los que yo quiero que retengamos de este punto, digamos, de la clase teórica para poder abordar el enfoque sociotécnico, digamos, en toda esta unidad. El primero tiene que ver con esto que vamos a llamar el enfoque del constructivismo social. Entonces, vamos a ver qué es esto. ¿Se acuerdan, digamos, lo que habíamos visto con Merton, la idea esta de ciencia como institución, guiada por normas y valores que van definiendo el ethos y que en función del ethos lo que hay es, el ethos funciona como una especie de guía para la acción?
los nuevos científicos ya tienen, digamos, o sea, un camino prefigurado que saben qué cosas tienen que hacer o qué no, o qué cosas, digamos, le van a dar recompensas y qué cosas le van a dar castigo. Entonces, esa carrera se organiza en función de la adecuación de los comportamientos de estos científicos en función de ese ethos que tenía que ver con una construcción de valores, los kudos. ¿Se acuerdan? Bueno, el enfoque del constructivismo social es más radical en este sentido. Por eso, ¿se acuerdan? Decíamos del programa Fuerte de Edimburgo. Fuerte en el sentido del constructivismo llevado a, digamos, o sea, a su máxima expresión. Y lo que señala, digamos, es la práctica, digamos, científica en tanto un procedimiento cognitivo, un procedimiento, digamos, o sea, derivado a la búsqueda de las leyes, los axiomas, etcétera, no se deriva de una premisa epistemológica sui generis, es decir, sui generis quiere decir, digamos, o sea, por fuera de lo social, ¿no? La idea, digamos, o sea, que en realidad es casi como que se derivara del carácter, digamos, o sea, lógico, racional de la naturaleza. Entonces, en función de eso, el método que se usa para poder abordarla tiene similitud, tiene analogía con esa lógica, digamos, o sea, racional. Lo que dicen justamente, digamos, o sea, desde el enfoque del constructivismo social, todo este conjunto de sociólogos, lo que dicen es el conocimiento científico es un discurso construido igual que el discurso político, igual que el discurso, digamos, o sea, educativo. Digamos, hay un proceso de construcción activa de los sujetos de ese discurso y en eso intervienen todos sus marcos, digamos, de significación. No solamente los que hacen, los que competen a su rango profesional particular, sino también todos los otros rangos que conforman la vida, la clase, la etnia, el género, el sexo, digamos, la edad, digamos, todas esas cuestiones también intervienen. No es lo mismo ser un científico en Estados Unidos, un científico blanco que un científico negro. Digamos, no es lo mismo en Estados Unidos ni en cualquier lado venir de un hogar humilde que venir de un hogar donde, digamos, o sea, tenés trayectoria. Fíjense en los médicos. O sea, hay médicos que son famosos porque los padres y los abuelos eran médicos. Digamos, y eso no quiere decir que el médico en cuestión sea mejor o peor, pero la legitimidad que tiene el nombre, ¿no? Esto de hacerse un nombre, digamos, es lo que sigue manteniendo, entonces, justamente un carácter transitivo respecto de la legitimidad que había tenido su padre. Bueno, la cuestión, digamos, es pensar justamente en cómo digamos, o sea, este proceso de construcción incorpora todos estos clivajes como datos. Y esto, digamos, o sea, decimos recién, se hace no en abstracto, no en una reflexión, digamos, o sea, eh, eh, filosófica, digamos, o sea, especulativa, sino a partir de los estudios de caso. Y esos estudios de caso se basan en material empírico. O sea, que lo que hay que hacer para poder decir las cosas es estudiarlas, es analizarlas, es hacer un trabajo de investigación. Necesito esto, abrir esa caja negra, meterme a buscar información sobre todas estas cuestiones que aparezcan en el registro o que yo las pueda recuperar a partir de las entrevistas y el trabajo de investigación directo con los actores, con los interlocutores. Un segundo punto entonces que vamos a marcar, además del constructivismo social, va a tener que ver con lo que nosotros vamos a denominar como el concepto de flexibilidad interpretativa. Y este concepto es súper importante y lo vamos a volver a ver y lo vamos a seguir trabajando más adelante. ¿A qué estamos refiriéndonos con el concepto de flexibilidad interpretativa? Los datos, digamos, o sea, y los procedimientos científicos no son unívocos, o sea, no es porque el hecho de estar bien elaborados, entonces hay una verdad que no se puede cuestionar. Hay un montón de formas de mirar cómo hacer esos procedimientos y cómo leer esos resultados. Entonces, en realidad, no hay una única interpretación posible que se deriva del haber hecho bien las cosas. Aún cuando se hagan bien las cosas, hay más de una interpretación posible porque hay muchas variables que juegan. Entonces, eh, la, digamos, la idea, digamos, o sea, que estamos marcando con la noción de flexibilidad interpretativa es que como punto de partida yo no pienso que hay una única verdad y que esa verdad, digamos, o sea, se puede revelar, digamos, o sea, y se puede legitimar por una práctica de un método determinado, sino que en realidad hay más de una interpretación posible y hay más de una interpretación en juego. ¿Cómo se hace, digamos, para que eso se construya? Estamos hablando del constructivismo social, ¿no? Cómo se construya como una verdad con el peso ese que se vuelve incuestionable y que se vuelva algo que nadie, digamos, o sea, tiene voluntad de volver a revisar, tiene que ver con la construcción de consensos dentro de la comunidad. Y en la construcción del consenso hay una dimensión política, no de la política de partido, sino de la política de la negociación y de la autoridad que se pone en juego. Digamos, ¿cómo se hace para, además de hacer los procedimientos bien, construir legitimidad acerca de ese procedimiento y hacer que los competidores, en vez de buscar cuestionar lo que estamos haciendo, lo apoyen? Entonces,
esta idea, ¿no?, que nosotros vamos a ver de flexibilidad interpretativa, que implica justamente más de una interpretación posible del juego, hay una tendencia, digamos, o sea, en los procesos científicos que es a minimizar la flexibilidad interpretativa. ¿Qué quiere decir esto? Que de muchas interpretaciones posibles, de pronto se terminen teniendo una o dos, nada más. Y esas una o dos van a ser las perspectivas rivales que van a organizar las posiciones de los distintos actores dentro del juego. Por eso ya estamos, digamos, o sea, en un nivel de análisis que nos permite empezar a ver esas dinámicas más allá de la dominación y de la resistencia que habíamos visto con Bourdieu, empezar a analizar, bueno, cómo son los juegos más cotidianos que se dan en ese campo, digamos, de relaciones que es el mundo científico y tecnológico. Y la idea, justamente, digamos, o sea, que están trayendo todos estos autores es que muchas veces las controversias no tienen solución en términos del método y en términos epistémicos, porque las dos interpretaciones, digamos, resultan igualmente válidas, pero lo que pasa es que la controversia, la discusión, el debate se termina clausurando porque hay justamente un trabajo más intenso de construir consenso y legitimidad a partir justamente de todos de estos clivajes que tienen mucho más que ver con lo político, en la dimensión, digamos, relacional del mundo de la ciencia. De alguna forma es cómo yo creo las condiciones de posibilidad para creer que lo que yo hice con el método, digamos, es indiscutible. ¿Mm? Eso tiene que ver con cuestiones que se hacen con la legitimidad de los equipos, cómo se construye, digamos, o sea, un nombre dentro del ámbito científico, bueno, todas cuestiones que Merton ya había mencionado, digamos, como importantes, pero que ahora las estamos uniendo en términos de relaciones de poder, que era lo que faltaba con Merton. El tercer y último punto que quiero, digamos, o sea, que ustedes retengan y que destaquen, tiene que ver con las controversias, justamente. Y la idea, digamos, o sea, de avanzar sobre este programa empírico del relativismo tiene que ver con dónde, digamos, encuentro un material empírico importante, material empírico que me dé, que tenga, digamos, tela para cortar, es justamente con las controversias. Cuando yo identifico controversias, es que las controversias me están indicando sí o sí que hay un proceso de flexibilidad interpretativa. La controversia en sí misma implica que hay más de una interpretación posible. Entonces, cuando yo, digamos, encuentro estas controversias, lo que tengo que hacer es trabajar reconstruyendo las distintas formas de construcción de las interpretaciones que están chocando, que están en pugna. Esto quiere decir abrir los relatos, problematizar qué se presentó como prueba, qué se presentó como algo consensuado. En vez de tomarlo como algo dado, es justamente tratar de indagar acerca de cómo fue que se construyó ese consenso. Porque ese consenso no se da solo, sino que se da con un proceso de negociación. Entonces tengo que reconstruir ese proceso de negociación. Para eso tengo que ver a los actores situados, es decir, a los actores en movimiento. Tengo que identificar cuáles son los actores más importantes que estuvieron trabajando. ¿Son solo científicos? ¿Son también políticos? ¿Son militares? ¿Son religiosos? Digamos, o sea, puede haber un montón, digamos, o sea, de relaciones que van más allá de lo evidente. Entonces, eso yo lo tengo que traer. ¿Quiénes financian? Digamos, ¿quiénes publicitan? O sea, todas esas cuestiones son importantes para pensar en los desarrollos. Y justamente qué tipo de dispositivos y soportes ponen en juego para poder también construir esos consensos, imponer una determinada interpretación como la única interpretación viable o como la única interpretación válida sobre las cosas. Entonces, esta, digamos, o sea, idea que primero que hay flexibilidad interpretativa, es decir, que hay más de una interpretación posible y esas interpretaciones están en juego desde el primer momento. Hay un proceso de clausura, que quiere decir que esa amplitud de la flexibilidad interpretativa se va reduciendo porque cada vez quedan menos formas de interpretar consensuadas por distintos grupos cada vez más grandes. Entonces, esa dinámica justamente lo que hace es contrarrestar la flexibilidad interpretativa. A medida que, digamos, avanza el proceso de la controversia, generalmente lo que hay es un proceso de clausura, que todas esas interpretaciones abiertas se van reduciendo y finalmente, digamos, o sea, hasta que queda una o dos, y entonces es el momento en el que queda una, es cuando la controversia se clausura definitivamente. Ahora, de nuevo, definitivamente no, porque justamente lo que vimos es que las clausuras siempre son, digamos, clausuras que tienen una temporalidad no justamente no supuesta, sino una temporalidad que está directamente relacionada con la trayectoria. Puede ser que lo que fue una controversia que se terminó porque se lograron, digamos, o sea, construir consensos y finalmente se terminó digamos, poniendo una verdad sobre la mesa, resulta cuestionada. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con tratamientos médicos. Un montón de veces pasa que se creía que, por ejemplo, haciendo la sangría, los pacientes mejoraban y durante casi 100 años se trabajó haciendo sangrías a los pacientes, que era extracción de sangre, digamos, solamente para que mejoren, y de pronto hay otra interpretación posible que empieza a tener lugar cuando se pensaba que esa
forma de procedimiento estaba tan estabilizada, estaba tan legitimada, tenía tanto consenso que podía ser incuestionable. Bueno, resulta que, digamos, constantemente pueden aparecer nuevos grupos sociales que puedan, digamos, volver a presentar, digamos, o sea, cuestiones para una controversia, y entonces el proceso de flexibilidad interpretativa vuelve a generarse, se vuelve a ampliar la flexibilidad interpretativa. Esto es lo que es importante de todo este punto. Tienen el texto de apoyo, pero básicamente lo que me interesa es que les queden claras estas cuestiones, porque nosotros vamos a ver esto en acto, vamos a ver esto en análisis dentro de poco con un texto que trata sobre un artefacto tecnológico muy conocido por todos nosotros, que es la bicicleta. El modelo que nosotros conocemos de bicicleta no es el modelo que existió siempre. Y entonces hay todo un proceso que implica la flexibilidad interpretativa, que implica la clausura de controversia, que explica por qué el modelo que nosotros conocemos hoy de bicicleta se logró imponer, digamos, como el modelo más legítimo, como el modelo más útil, el más eficaz, etcétera. Y por eso, digamos, justamente los desarrollos de bicicleta, digamos, fueron girando casi exclusivamente sobre ese modelo posible, pero había otros. Bueno, eso vamos a trabajarlo en unas clases. Pero esto es importante para ir teniendo, digamos, esa idea. Cuando hablamos de relativismo, cuando hablamos de construcción social de la tecnología, estamos hablando con esto como base, con esto como background. Estas ideas de la simetría, estas ideas de la imparcialidad, estas ideas de la flexibilidad interpretativa, estas ideas de las controversias y de la clausura de las controversias tienen, digamos, o sea, todo que ver para poder analizar entonces desde una perspectiva sociotécnica lo que vamos a hacer hacia el final del curso. Bueno, nos vemos la próxima.